Perfecto. Ajá, entonces seguimos. Entonces, fíjense, el término real que incluye tanto elementos reflexivos o valorativos. ¿Esto con qué tiene que ver? Tiene que ver justamente con esos juicios de cada ser humano, ¿no? Juicios globales de satisfacción con la vida o parcelas específicas de ellas. Pero finalmente un reflexivo o valorativo es reflexivo porque tiene que ver con aquello subjetivo que cada ser humano establece en relación a la interpretación que le da a las cosas que ocurren en la vida o que le ocurren a sí mismo, ¿ok? Con reacciones y estados emocionales. Fíjense que lo reflexivo, ¿de dónde viene? De nuestro lóbulo frontal, ¿ok? De esa capacidad de raciocinio que nosotros, gracias a esa evolución, tenemos, ¿verdad? Y las reacciones y estados emocionales tienen que ver con qué? Con el sentir. Allí hay unos ejemplos, la tristeza, el gozo, etcétera, que lo vamos a ver en un momento, experimentados en el curso cotidiano de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, el bienestar tiene que ver con lo que observamos, es decir, a través de nuestros sentidos nosotros captamos, con lo que pensamos de ellos a través de nuestro neocórtex y con lo que sentimos a través de nuestras emociones. Es una valoración de lo que desde nuestros sentidos entra y lo que nuestro cerebro procesa. Esto es bien importante porque además es lo que le da el carácter. A ver, si bien es cierto que tiene que ver con cada ser humano, pero que después, tras el estudio que ellos realizan, es donde llegan a esos 5 elementos que nosotros vamos a ver en un momento, ¿ok? Yo me atrevería a preguntarles ahorita, y no sé si me pudieran ir compartiendo a través del chat, ¿cómo evaluarías tu bienestar del 1 al 5? Ojo, no solamente en este momento de la cuarentena, ¿sí? En este confinamiento, sino en tu vida. ¿Cómo evaluarías tu bienestar del 1 al 5 considerando que 5 es excelente, ¿verdad? Y 1 es deficiente. ¿Sí? Entonces doy un minutico para chequear a ver qué piensan ustedes. Tengo problemas para ver el chat. Ah, perfecto. Gracias. Voy de nuevo. Ah, ahora sí, perfecto. Ok, por aquí alguien dice que del 1 al 5, 4. No estamos mal. 3. Fíjense, para nosotros realmente ver que por qué le estoy dando un 3, por qué le estoy dando un 4, por qué le puedo dar un 5, inclusive un 1, es importante que nosotros podamos hacer esa evaluación desde lo que realmente pensamos de eso que nos sucede, porque yo le estoy dando una valoración de 3, ¿qué pasa en mi vida? ¿Qué es lo que observo de mi vida? Que le estoy dando una valoración de 3 en relación a mi bienestar, ¿ok? ¿Y qué siento en relación a eso? ¿Sí? Esto es importante. Guarden ese número, ténganlo allí un poco para que lo evaluemos ahora desde los 5 aspectos, desde esas 5 claves que Martin Seligman desde la psicología positiva nos brinda. ¿Ok? Antes de pasar a los 5 elementos, yo quisiera que ustedes vieran esa imagen que tienen allí en su pantalla. Simplemente observamos la imagen. Puedes verbalizar en este momento qué ves. ¿Qué ves en esa imagen? ¿Qué ves en esa imagen? Okay. Simplemente mencionamos, ¿verdad? ¿Qué vemos? Vemos es que describir la imagen. ¿Sí? Ahora te invito a que imagines que estás en ese lugar. Imagina que estás en ese lugar. Imagínate allí. Y si puedes, describe para ti mismo, ¿ok? ¿Qué sientes
cuando estás en ese lugar. Imagínate que estás en ese lugar y ahora expresa qué sientes cuando tú te visualizas en ese lugar. Cuando hemos hecho este ejercicio en otras oportunidades, es diferente de escribir, ¿verdad? A veces nos describimos y simplemente pues apuntamos, mencionamos lo que estamos viendo, pero cuando nos colocamos en situación, la gente comienza a decir lo que siente, la gente puede expresar o logra expresar inclusive, bueno, aquí algunos no están, tranquilidad, que Dios está a mi lado, escuchándome y abrazándome, muy bien, muchas gracias. Algunos sienten, bueno, la brisa toca mi cara, siento el frescor de ese lago que está frente de mí. Puedo escuchar cómo el viento pasa por las ramas y las plantas que están alrededor. Puedo observar el movimiento de los... Es decir, comenzamos a meternos en la imagen y a ver, inclusive experimentar las sensaciones que solo el hecho de visualizar nos permite. Este elemento es importante porque anteriormente nosotros estábamos diciendo que el bienestar tiene que ver con esos elementos reflexivos y con los elementos relacionados con el sentir. Por tanto, cuando nosotros estamos frente a una situación tan catastrófica como la que nos está pasando en este momento, a veces nos olvidamos de nosotros mismos y nos quedamos solamente con una parte de nuestras habilidades que tiene que ver con el raciocinio y solamente le dejamos al raciocinio en donde entra, por supuesto, toda la información que a veces sin filtro nos llega de lo que está ocurriendo. Y no toda la información es positiva, hay mucha información negativa. Y como no estoy atento a mi sentir, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo todo pensamiento me genera una emoción y por supuesto esas emociones influyen en mis acciones, cómo nos vemos empastelados emocionalmente con emociones muy negativas que nos impiden realmente acercarnos al bienestar. Entonces, ¿cuál es lo contrario al bienestar? El malestar, nos quedamos en el malestar. El pensar en el bienestar no es solamente pensar en que quiero estar bien, es visualizar mi situación y colocar mis recursos, que en este caso tenemos como recursos nuestro cuerpo, nuestra respiración, nuestras habilidades, nuestro conocimiento, en favor de ese bienestar. El bienestar no es una cosa que viene de afuera, únicamente, ¿ok? Es algo que yo tengo que comenzar a producir. Yo debo tener una intencionalidad de bienestar para que el asunto funcione, para que nos podamos alejar del malestar y podamos también permanecer en bienestar en la medida de lo posible. ¿Bien? Chévere. Entonces, dicho esto, vamos entonces a ver este modelo PERMA, estas 5 claves que a nosotros inicialmente dirigíamos esto a las madres, ¿verdad? Primordialmente. Por ahí se coló un padre, que además le dice doña a la gente. Entonces, bueno, vamos a permitirle y a lo mejor otros caballeros, que qué chévere que puedan compartir después esto con las mujeres y las madres de su familia y de su entorno, para que todos nos podamos ir acercarnos progresivamente a este bienestar. Además que esto es una óptica, ¿ok? Hay muchos modelos, hay muchas otras perspectivas desde donde nosotros pudiéramos visualizar esto del bienestar y desarrollar bienestar, pero bueno, esta es una bien sensata que a mí me parece que puede ser funcional para todos, ¿okay? Bien, fíjense, Martin Seligman, ya les decía que es el padre de la psicología positiva, y este señor, de alguna manera, por aquí, sí, aquí estamos pidiéndoles que por favor silencien los micrófonos. Yo creo que ya, muchísimas gracias, excelente. Bien, el padre de la psicología positiva, después de muchos estudios, y sobre todo no voy a detenerme tanto en toda la historia anterior para que nos dé tiempo de ver cada uno de los aspectos, pero sí enfocarnos en él llega a este estudio después, además de muchos entrenamientos, de haber probado muchos otros modelos. Y el PERMA ese es como un acróstico, de hecho es un acróstico en inglés de lo que es la psicología positiva y ese modelo de bienestar, ¿ok? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Fíjense que ahí aparece la P de Positive Emotion, que son emociones positivas, la E de Engagement, que es fluidez, la R de relaciones positivas, Positive Relationship, la M de significado, que es meaning, y la A de logros. Fíjense qué interesante que aquí vamos a ir viendo cómo estas 5 cosas, después de muchos estudios,
Martin Seligman y su equipo dicen, bueno, la gente, el ser humano, para poder acercarse cada vez más a el estado de bienestar, porque el bienestar es un estado, a esos estados de bienestar, debe fomentar en su vida al menos estas 5 cosas, estas 5 claves. Bien, nosotras como mujeres, como mamás, además somos un pilar bien importante en la casa, porque bueno, siempre, por supuesto que en un hogar, en un sistema familiar, indistintamente por quienes esté integrado, la mujer también tiene un papel preponderante. Además nosotros también fomentamos, desarrollamos la calidez, ¿verdad? El amor en sus distintas expresiones, el cuidado. Qué importante es que nosotras podamos también proteger, de alguna manera, cuidar estos 5 elementos y el bienestar en sí en nuestra vida para que cada manifestación, cada expresión que nosotros podamos ofrecer a aquellos que están cerca de nosotros sean desde el bienestar y nuestras huellas sean huellas de bienestar. Fíjense que hay una flechita abajo que dice fortalezas. Y las fortalezas vienen a ser como ese eje transversal. Eso es todo un tema, lo de las fortalezas, que yo voy a sugerir hacer otro webinar o pues bajo otras modalidades pudiéramos compartirlo. De hecho, al final les voy a copiar, hay en la página creo que se llama Authentic Happiness, allí aparece unos cuestionarios y hay uno de los cuestionarios que se llama VIA, de las 24 fortalezas. Y esto es bien interesante porque pudiéramos también medir, oye, cuáles son de mis 24 fortalezas, hacer una medición para ver también cuáles son esas 5 preponderantes en mi vida. ¿Bien? ¿Y por qué las fortalezas son importantes? Martin Seligman y la psicología positiva ha hecho un estudio bien profundo relacionado con las fortalezas del carácter. Ustedes saben que nosotros los seres humanos, cuando nacemos, se dice que venimos no como una tabula rasa. Bueno, hay diferentes teóricos, pero nuestro temperamento viene con nuestra genética. De allí que nosotros veamos, por ejemplo, a un niño, digamos, oye, este niño es igualito a su papá, no por lo fenotípico, sino por su forma de vincularse con los demás. El temperamento, que es uno de los elementos que fundamentan nuestra personalidad, viene con nosotros. Pero el carácter nosotros lo vamos moldeando, lo vamos aprendiendo con todos los entornos de aprendizaje al cual nosotros vamos perteneciendo desde que nacemos. Entonces, ese carácter con ese temperamento que hace y otros rasgos, otros atributos que fundamentan esa personalidad, son importantes que los evaluemos, porque de acuerdo a nuestras fortalezas, nosotros vamos a tener la preponderancia al bienestar. Es decir, vamos a tener más apertura al bienestar. ¿Por qué digo esto? No sé si a ustedes les ha pasado que a veces vemos a gente que es como más pesimista de lo normal. O, por ejemplo, son nube gris. Entonces tú dices, pero bueno, esta persona, yo le echaba mucha broma a mi mamá, ¿no? Que en paz descanse, yo le decía, pero chica, tienes que ser más positivo. Qué sé yo le decía, mira, llegamos a una playa bellísima, bonita, con sus tolditos. Oye, mira, qué bello, vamos a... Y mi mamá era la que decía, ay, pero esos toldos azules. Ay, pero ¿por qué azul? ¿Qué es? Azul no queda bien. ¿Sí? Es decir, su atención estaba focalizada en aspectos que realmente no eran importantes y empañaba el resto de la experiencia. Entonces, ojo, porque, por supuesto, mi mamá tenía muchísimas fortalezas, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es, cuando no hay apertura al disfrute, ¿verdad? Y al estar en bienestar, entonces no pasa nada. Pueden pasarlas o podemos estar frente a las mejores experiencias y no pasa nada. En mí no hay una reflexión ni hay un sentir relacionado con el bienestar. Vámonos ahora a lo contrario. Tú dices, sí, Andreina, eso está chévere cuando estamos frente a situaciones bonitas. Pero ¿qué pasa cuando estamos en medio del caos? ¿Cómo yo me puedo acercar al bienestar en medio del caos? Es exactamente lo mismo. Y ya lo vamos a ver con cada uno de los elementos. Si yo dentro del caos no estoy centrado en las fortalezas y en los insumos que tengo para poder tener un abordaje positivo de eso malo que está pasando, ¿ok? Y ya vamos a profundizar. Entonces, eso negativo me arrastra. Me vuelvo el caos, me vuelvo un reflejo del caos. Allí es donde nosotros decimos, oye, aquí hace falta algo que nos permita ver